con respecto al examen, ¿verdad? Que sean lo más claro posible las evidencias que ustedes entreguen. Yo les recomiendo, y creo que en las instrucciones incluso se carga lo mismo, ¿verdad? Que utilicen la aplicación para su celular Cam Scanner. Entonces, el Cam Scanner usa, bueno, ustedes simplemente ponen su hoja en un fondo que sea distinto, de distinto color, ¿verdad? Entonces, una vez que toman la fotografía, ellos le hacen el recorte y después ustedes lo guardan como PDF y lo pueden enviar de un solo el documento así. Para mí, ese es el mejor formato, ¿verdad? O sea, así quedan. Incluso a veces uno le puede poner filtros a las fotos para que se mire tal vez un poco mejor, pero en general ese PDF pienso yo que es el mejor formato, ¿verdad? Otra gente lo que hace es simplemente tomarle fotos y pegarlo en un documento de Word. Yo preferiría que no usen ese método, pero si lo entregan así, pues tendría que evaluárselos. ¿Por qué preferiría que no usen ese método? Porque en realidad ahí solo toman la foto y no andan reparando mucho en qué también se ve y en el tamaño de la foto y simplemente ponen las fotos en un documento de Word y ya, ¿verdad? Entonces, o sea, no se dificulta la revisión después de eso. Entonces, por eso les digo, yo prefiero el Cam Scanner y con ese, por lo menos en la experiencia que yo tengo, si uno toma con una foto en un lugar que haya buena iluminación, ¿verdad? Se debería de poder ver perfecto, ¿verdad? Bueno, voy a compartir la pantalla. Vamos a resolver ejercicios el día de hoy siempre. Tengo 4 propuestos, no los vamos a poder hacer todos, obviamente. Posiblemente solo resolvamos uno y planteemos los demás, pero igual el detalle es que miremos las diferentes situaciones que pueden aparecer. Además de eso, hice el recuento, ¿verdad? De más o menos cómo está estructurado el examen y son 4 preguntas conceptuales, ¿ok? Una pregunta conceptual del capítulo 2, o sea, de movimiento en una dimensión. Ahí les puede salir algo de movimiento en una dimensión horizontal o caída libre, pero movimiento en una dimensión conceptual del capítulo 3, o sea, de movimiento en 2 dimensiones, o sea, va a ser ya sea movimiento proyectil o alguna gráfica de algo moviéndose como una vista superior y un objeto moviéndose en 2 dimensiones, ¿verdad? Pero en general, movimiento en 2 dimensiones. Y luego 2 conceptuales que son del capítulo 4 y 5. El 4 y 5 es el mismo tema, ¿verdad? Porque al final es fuerzas y Newton. Entonces, 2 conceptuales extras de fuerzas y de Newton, ¿verdad? Entonces, les repito, conceptuales usualmente puede ser ya sea que a mí me describan una situación y que yo justifique y que luego me pregunten, por ejemplo, en qué dirección se movería el cuerpo si tal y tal condición. Entonces usted dice, se movería hasta aquí por esta razón o se movería con velocidad constante. Cosas por el estilo. Pueden salir también análisis gráfico. Por ejemplo, a mí me ponen una gráfica de aceleración versus tiempo y dependiendo de la forma nos hacen una pregunta acerca de la posición o la velocidad. Cosas por el estilo, ¿verdad? Pueden salir. Y de los ejercicios, ok, son 5. El ejercicio avanzado va a ser de fuerzas. ¿A qué nos referimos por ejercicios avanzados? Pues, digamos, este de 3 puntitos sería considerado un ejercicio avanzado. Me parece que este y este son considerados ejercicios avanzados. Uno similar al que planteamos ayer lo consideran avanzado, a pesar de que es de 2 puntitos. Pero ustedes recuerden que pueden ir, ok, pueden ir a... acá a la programación, a los objetivos mínimos. Y aquí ustedes pueden ver ejercicios, ¿verdad? ¿Qué tipo de ejercicios, por ejemplo, de fuerza? Los que están de objetivo avanzado. Entonces serían los de la columna de la derecha, ¿verdad? O sea, básicamente este grupo de ejercicios son el nivel que se considera como objetivo avanzado, ¿verdad? Entonces ustedes pueden revisar y ver.
una de fuerzas de objetivo avanzado, una de fuerzas de objetivo mínimo, ¿verdad? Una un poco más fácil. Luego, una de objetivo mínimo de movimiento en una dimensión horizontal, una de objetivo mínimo de movimiento en una dimensión caída libre y una de objetivo mínimo de movimiento en 2 dimensiones. Ojo, que diga objetivo mínimo y objetivo avanzado no significa que de esta lista, digamos, que va a salir alguno, digamos, de estos problemas, ¿verdad? Para movimiento en 2 dimensiones. No significa que uno de estos ejercicios va a venir en el examen. Lo que significa es que el nivel del ejercicio que va a venir en el examen de ese tema va a ser similar al de estos ejercicios, ¿verdad? Para que no se hagan alguna idea de que de aquí sacan el examen, no, ¿verdad? El examen, pues, al final, algunos ejercicios son inventados, algunos vienen de un libro, algunos vienen de otro, entonces no tiene caso, pues, pensar en que de aquí viene el examen. Bueno, vamos a compensar con los ejercicios entonces. El primero es del Sears y es esta situación que tenemos acá. El ejercicio dice, el bloque A de la figura pesa 1.90 newtons. El bloque B de la figura pesa 4.20 newtons. El coeficiente de fricción cinética, o sea que hay movimiento entre todas las superficies, ojo, todas las superficies, es de 0.30. Calcule la magnitud de la fuerza horizontal F, que se muestra en la figura, ¿verdad? ¿Cuál es la magnitud de esta fuerza F necesaria para arrastrar B a la izquierda con rapidez constante? Si A y B están conectados por una cuerda ligera y flexible que pasa por una polea fija y sin fricción. ¿Ok? Entonces, ¿qué datos nos está dando el ejercicio? Me da el peso de A, que es 1.90 newtons. Me da el peso de B, que es 4.20 newtons. ¿Ok? Me dice que entre todas las superficies, esto es 0.30, el cinético, ¿verdad? Y hay que especificar toda superficie. Me preguntan, ¿cuánto es esta F? Me dicen a mí que la velocidad es constante. Entonces yo sé que lo que me están preguntando es, ¿cuánto es esa fuerza? ¿Okay? ¿Cuánto tiene que ser esta fuerza? De tal forma de que cuando yo jalo ahí con esta fuerza, el sistema se va a mover en esta dirección. Bueno, no el sistema, sino el bloque de abajo, el bloque B, para ser específico, se va a mover en esta dirección con B constante. Pero B constante es lo mismo que decir aceleración igual a 0, ¿correcto? Aceleración igual a 0. Entonces el sistema se está moviendo, pero se está moviendo a velocidad constante, lo que significa aceleración igual a 0, muchachos. Sin embargo, el sistema se está moviendo, ¿verdad? Entonces las fricciones que van a aparecer, a pesar de que la aceleración es igual a 0, son fricciones cinéticas, ¿ok? Esa es la situación. Entonces yo sé que el sistema se va a mover, entonces solo analicemos los bloques, ¿verdad? Ok, me están diciendo que el bloque B, se va a arrastrar a la izquierda con rapidez constante. Entonces yo sé que ese bloque B, que es el de abajo, se va a arrastrar en esta dirección, ¿correcto? Vamos a ponerlo por acá. Ese es el bloque B, se va a mover en esa dirección. Entonces, eso significa que esta polea gira ¿en qué dirección? En esta, ¿verdad? Porque todo, o sea, mientras se mueve el bloque, también va jalando esta cuerda, ¿verdad? Y el bloque A, por lo tanto, se movería en esta dirección. ¿Ok? Las líneas verdes son el movimiento, ¿verdad? Voy a poner V para que se entienda que eso representa el movimiento. Ahora,
El ejercicio no nos lo dice, pero nosotros sabemos que hay algunas fuerzas presentes. ¿Como cuál? Voy a usar el color rojo para las fuerzas comunes del bloque A. El bloque A, muchachos, tiene un peso, entonces hacia abajo tendría WA. El bloque A está sobre la superficie, ¿correcto? Del bloque B. Entonces el bloque B le haría una normal que voy a llamar yo normal que B le ejerce a A. ¿Ok? Le voy a poner ese nombre, NBA. La fuerza normal, la primera minúscula, perdón, el primer subíndice es quién ejerce la fuerza, el segundo es sobre quién. El bloque B se lo ejerce al bloque A. Y esas son las primeras fuerzas que logramos ver. Además de eso, hay una tensión, recordemos, hay una cuerda acá. Las cuerdas no pueden empujar, correcto. Entonces la fuerza de tensión que va por acá sería hacia la derecha, ¿ok? Y esas son, digamos, las usuales. En morado vamos a hacer lo mismo para el bloque B. Entonces el bloque B tiene su propio peso. Con el piso existe una normal que simplemente le voy a llamar N, ¿ok? N, porque es con el piso, entonces solo le voy a poner N. Está la fuerza F que ya está dibujada. F. Estaría la tensión, ¿verdad? Recuerden, la tensión no puede ir empujando, ¿verdad? La tensión siempre va hacia afuera. La tensión, o sea, la cuerda no empuja, la cuerda es imposible. Lo he dicho múltiples veces, a pesar de que es algo de lógica, ¿verdad? Pero es imposible que la cuerda empuje al sistema, porque si la cuerda empujara, imagínense ustedes que tienen una cuerda tensa y que con ella intentan empujar un bloque, ¿qué es lo que pasa? Pierde la tensión, correcto. Entonces, no pueden empujar. Las fuerzas de tensión siempre van hacia afuera del objeto, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, esa sería T, que sería la misma tensión de ahí arriba, ¿verdad? Porque la cuerda es ligera, flexible, no hay fricción en la polea. Y esas son las fuerzas, por decir así, convencionales, las que nosotros usualmente deberíamos de ver de un solo, ¿verdad? O sea, no deberíamos de cuestionarnos y, hay una cuerda, entonces una tensión, está sobre una superficie, es una normal, tiene un peso, entonces eso siempre va hacia abajo. Ahora, ¿qué sucede? Bueno, para empezar, fíjense cómo le puse el nombre, NBA, la normal que el cuerpo B le ejerce a A, pero también significa que hay una fuerza por tercera ley de Newton. ¿Por qué? Porque este cuerpo, el B, está en contacto con A también, entonces hay una fuerza de igual magnitud, pero dirección opuesta, y le voy a llamar yo NAB. ¿Ok? NAB, la fuerza que el bloque A le ejerce al bloque B. Esa es una de las primeras fuerzas que nosotros podemos ver, que tal vez sería un poco más difícil de recordarla, ¿verdad? Pero simplemente es por tercera ley de Newton. Si el bloque B le ejerce una normal a A, entonces el bloque A la ejerce una normal a B, la dirección es opuesta, pero la magnitud es la misma. ¿Qué otra cosa? Bueno, nos dicen a nosotros, coeficiente de fricción cinética entre todas las superficies es 0.30. Entonces, ojo, ese es el coeficiente. Esa, les recuerdo, no es la fuerza de fricción, es el coeficiente. Pero bueno, sé que va a aparecer una fuerza de fricción cinética. Entonces yo sé que este bloque, ¿ok? Yo sé que ese bloque se está moviendo hacia dónde, muchachos? Hacia la izquierda, correcto. Hacia la izquierda. Como se está moviendo hacia la izquierda, va a aparecer una fuerza que se opone, o sea, una fuerza hacia la derecha, que le voy a llamar a esta simplemente F. K. ¿Se fijan? Es una fuerza de fricción que hay entre el bloque y el piso. La pregunta sería, ¿hasta ahí llegamos? Solo denme un momento, voy a traer un poco de agua.
La pregunta sería, hasta ahí llegamos. Solo esas fuerzas existen. Ahora, fíjense bien. Por algo nos dicen que ese 0.30 es entre todas las superficies. La fricción, muchachos, no simplemente la puede ejercer el suelo, ¿verdad? Sino que también la puede ejercer cualquier otro objeto. Por ejemplo, si un objeto está pegado a una pared y se va deslizando pegado a la pared ejerce una fricción, ¿verdad? En ese caso, por ejemplo, el que les estoy diciendo, si el objeto está moviéndose hacia abajo, por ejemplo, ¿hacia dónde iría la fricción? La fuerza de fricción iría hacia arriba, con una pared, ¿verdad? No con un piso. Pero también existe el caso como el que tenemos ahí, en el cual el bloque A y el bloque B, ¿ok? El bloque A y el bloque B se ejercen una fuerza normal entre ellos, una fuerza de contacto entre ellos. Y si existe esa fuerza normal, entonces va a ejercer, si en el caso de que haya movimiento, o movimiento inminente, ¿verdad? Justo o que alguien esté intentando mover el sistema, va a aparecer una fricción, ¿ok? Entonces, ¿cómo lo podemos saber nosotros? ¿O qué manifestación podríamos nosotros pensar de la fricción? Que tal vez lo vamos a ver en la siguiente unidad. Bueno, si ustedes frotan sus manos, muchachos, ¿ok? Yo lo estoy haciendo, ustedes no me están viendo ahorita, pero si ustedes frotan sus manos, yo puedo decir, mi mano es el objeto, mano derecha el objeto A, mi mano izquierda el objeto B, y si yo las froto, se calientan, ¿correcto? Ese calor que se genera es debido a que hay fricción entre mis dos manos. Entonces lo mismo pasa con estos dos bloques. O sea, el movimiento que hay entre estos dos bloques y como hay un contacto entre ellos hace que ahí exista una fricción. Entonces, ojo, vamos a decir, pensemos primero en el bloque B. El bloque B, muchachos, se mueve hacia la izquierda. Por lo tanto, en esta superficie, para el bloque B, va a aparecer una fuerza de fricción hacia la derecha, ¿verdad? ¿Y cuál es esa fuerza de fricción? Sería una FK, y le voy a llamar FK, que el bloque A le ejerce al bloque B. Es la fuerza de fricción entre el bloque A y el bloque B. ¿Quién le está ejerciendo fricción al bloque B? El bloque de arriba, ¿verdad? El bloque, ¿con quién está rozando? ¿Con qué superficie? Con la superficie del bloque de arriba. Entonces, A le ejerce a B. ¿Solo esa fricción aparecerá, muchachos? Ojo, no, ¿verdad? Si el bloque A le está ejerciendo una fricción al bloque B, lo mismo puedo decir del bloque B sobre el bloque A, correcto. Por ejemplo, solo pensemos en aislados, ¿verdad? ¿Qué color no he utilizado? El naranja, pero no sé si se mira bien ahí. Pero bueno, si yo en aislamiento pienso en la caja A se mueve hacia la derecha, pero hay fricción entre esta caja y esta. Entonces tiene que haber una fuerza de fricción que va en qué? En oposición aquí en el movimiento. Y a esta le llamaríamos FK, que el bloque B le ejerce a la A. Resulta que al final es un par acción-reacción. ¿Ok? Entonces la magnitud de FKBA y FKAB es la misma, pero la dirección es opuesta y actúan sobre cuerpos distintos. FKBA está actuando sobre el bloque A y FKAB está actuando sobre el bloque B. Y ahí ya identificamos nosotros todas las fuerzas. Lo voy a poner así en negrito, mejor FKBA. Ahí identificamos todas las fuerzas que hay en el sistema. Un poco difícil trabajarlo así, ¿verdad? Y tal vez aquí ya miramos el beneficio. No, yo voy a hacer un diagrama de cuerpo libre para cada uno de los cuerpos. Entonces empiezo yo para mi bloque A, ¿ok? Para mi bloque A. ¿Qué tengo yo para el bloque A? Ok, mi sistema coordenado, dirección positiva hacia la derecha. ¿Por qué? Porque el bloque, bueno, da igual, pero la voy a poner, voy a seguir, da igual en este caso porque
A pesar de que el movimiento es ahí para allá, recordemos que la aceleración es igual a 0. Entonces, en este caso, da igual a dónde pongo positivo y negativo. Pero yo lo voy a poner siempre en la dirección en la que se está moviendo el sistema. En este caso. Si estuviera desacelerando, siempre nos vamos en la dirección en el cual está la aceleración del sistema, ¿verdad? Eso no cambiaría. Pero vamos, en vez de esto, para que sea más B, con una velocidad B. Constante. La dirección Y, yo sé que no hay movimiento en Y, entonces puedo poner positivo a donde yo quiera, positivo Y arriba, ya tengo mis direcciones positivas, ahora identifico las fuerzas, ¿qué fuerzas hay? Ok, hay una fuerza de peso directamente hacia abajo, hay una normal directamente hacia arriba, hay una tensión hacia acá y hay una fuerza de fricción. Recordemos, se opone al movimiento, ¿verdad? Se opone FK en BA. Y esas son todas las fuerzas que aparecen sobre el bloque A. ¿Ok? Ahora, un poco más complicado, las fuerzas que hay sobre el bloque B. Entonces, de nuevo, vamos a poner positivo arriba porque pues en esa, no importa en Y, en este caso no hay aceleración en Y. Voy a poner positivo hacia acá solo porque en este caso el bloque B, el movimiento es en esa dirección a pesar de que es a velocidad constante. Entonces lo podría poner como se me dé la gana. De eso no daría igual porque al final queda igualado a 0, entonces da igual, ¿verdad? Voy a poner positivo X hacia acá. Y ahora, ¿qué fuerzas hay presentes? Sobre el bloque B hay una fuerza normal con el piso, el peso propio del bloque B, la tensión hacia atrás, la fuerza aplicada. ¿Qué más tenemos? Una normal hacia abajo que le ejerce, que es por el contacto que está con el bloque A, NAB. ¿Qué más? Una fricción hacia la derecha, que es por el contacto entre la caja y el piso. Una fricción hacia la derecha, que es por el contacto entre la caja y la otra caja, y la caja A. Ya tengo mis diagramas de cuerpo libre. Ahora, ¿qué ocupo hacer? Resolver ¿para quién? Para F. Entonces, muchachos, ¿cómo hago yo para resolver para F? Ah, bueno, F aparece acá. F aparece acá, ¿se fijan? Entonces yo voy a empezar por ahí. O sea, no hay como, no es necesario que ustedes empiecen por ahí, pero eso es lo que yo identificaría. ¿Qué es lo que me piden? F. Entonces voy a plantear una ecuación en la cual aparezca F para ver si puedo resolver. ¿Y cuál sería esa? La sumatoria de fuerzas en X, ¿verdad? Esto, valga la redundancia, bueno, no, pero no redundancia, simplemente identifiquemos lo que estamos trabajando. Esta sumatoria de fuerzas en X es para el bloque B. Entonces, sumatoria de fuerzas en X sería igual a ¿cuánto? La velocidad es constante, o sea que la aceleración es igual a 0. O sea, sumatoria de fuerzas en X igual a 0. ¿Cuáles son las fuerzas en X? F va en la dirección positiva, menos FK, menos FK a B, menos T igual a 0.
paremos un momento y hagamos un chequeo. Bueno, sí, vamos a hacer el chequeo desde ahorita y después vamos a expandir un poco. Esta es mi incógnita, entonces está bien que no la tenga. FK, por los momentos no la conozco. FKAB no la conozco. La tensión no la conozco. Entonces empiezo a ver yo, no puedo resolver a partir de esta directamente. Pero recuerden que FK, la fricción cinética, siempre se puede, ¿ok? Siempre se puede escribir como coeficiente de fricción por una normal. Entonces, esto es lo mismo que tener F menos coeficiente de fricción cinética por una normal. Para FK, que es la fuerza de fricción entre la caja y el piso, la normal que me interesa es la normal entre la caja y el piso, o sea, N, ¿verdad? Mu K por N, menos. FKB sería el coeficiente de fricción por una normal. ¿Qué normal es la que me interesa? Ok, esa fricción está dada por el contacto entre la caja A y la caja B. Entonces me interesa la normal que hay debido a ese contacto. Entonces este sería menos N A B. La tensión no tengo una expresión para ella y esto es igual a 0. Volvemos a hacer el chequeo, ¿verdad? Esto no lo tengo, esto sí lo tengo, este no lo conozco por los momentos, este sí lo tengo, este no lo conozco y este no lo conozco. O sea que esta ecuación, esta primera ecuación, me puede ayudar a mí, pero primero, ¿qué ocupo? Ocupo encontrar N, ocupo encontrar NAB y ocupo encontrar T. ¿Se fijan? Entonces, bueno, ya hice la sumatoria de fuerzas en X para este cuerpo. Ahora voy a hacer, miro yo, ok, si hago la sumatoria de fuerzas en Y, me van a aparecer N y NAB. Entonces digo yo, bueno, voy a plantear sumatoria de fuerzas en Y. Esta es igual a 0. Esto será igual a N menos NAB menos WB es igual a 0. N es igual a WB más NAB. Fíjense, aquí me queda una expresión que me va a ser útil, así que le voy a poner un nombre, le voy a poner el nombre 2. Voy a poner por acá 2. Pero, ¿cuál es el detalle, muchachos? N, por ejemplo, no la conozco, ¿verdad? En teoría estoy encontrando N, pero N me quedó en términos de NAB, que no la tengo. Entonces tiene que haber otro lugar de donde yo puedo encontrar NAB. Entonces ustedes se preguntarán, ¿de dónde puedo encontrar NAB? Porque si yo me muevo acá, la que aparece no es NAB, es NBA. Pero recordemos, ¿verdad? Recordemos. Vamos a cambiar este arco iris. Recordar. Por tercera ley. ¿Qué dice la tercera ley? Que NAB y NBA, que son un par acción-reacción, tienen igual magnitud. Dirección opuesta, ¿verdad? Entonces les recuerdo, igual magnitud, eso es lo que nos interesa a nosotros. Les recuerdo, ¿verdad? Uno pensaría NAB es igual a menos NBA, pero eso es en forma vectorial, ¿verdad? O sea, aquí, NAB vector es igual a menos NBA.
Entonces, si yo quiero ver las magnitudes de esto, entonces yo miro cómo es la magnitud del vector NAB. Esa es igual a la magnitud del vector NBA. Eso me dice la tercera ley. Igual magnitud, que es esto de acá. Dirección opuesta. Esto me dice dirección opuesta. Y esto me dice igual magnitud. Y esto, ¿cómo escribo yo las magnitudes de un vector? La magnitud del vector NAB es NAB. Y la magnitud del vector NBA es NBA. Entonces aquí he encontrado otra ecuación importante. Vamos a ponerle a esta 3. NAB es igual a NBA. ¿Ok? Eso nos va a ser importante. Entonces yo, por ejemplo, podría sustituir aquí, en vez de NAB, sustituir NBA. Ok. Pero, vamos a cerrar esto. Ahorita está fallando. One. Pero, muchachos, ya vi la hora, entonces básicamente que este ejercicio es el único que vamos a resolver, los otros solo los vamos a plantear. NAB es igual a NBA y aquí me aparece NAB. Entonces mi siguiente pregunta sería, ok, yo sé que NAB es igual a NBA, pero NBA todavía no sé cuánto vale, diría yo. Entonces, me voy a mi otro cuerpo a donde aparece NBA. Y aquí miro yo, ok, yo puedo plantear. No sé por qué está pasando. Yo puedo plantear para este cuerpo mi sumatoria de fuerzas en Y. ¿Y eso es igual a cuánto? Igual a 0. ¿Y cuáles son esas fuerzas? NBA igual, perdón, menos el peso de A es igual a 0. O NBA es igual a WA. Y en este caso, esto de acá sí es un dato, ¿verdad? Entonces aquí ya encuentro yo, fíjense bien, en este que voy a marcar con un 4, yo ya tengo un valor que me da el ejercicio, ¿verdad? Entonces básicamente NBA es igual a WA, eso significa que NAB es igual a NBA es igual a WA, o sea, ya es un dato. Eso significa que esto luego entraría acá y también quedaría en términos de datos del ejercicio, ¿verdad? Y básicamente que esta y esta ya las tenemos. Lo único que me faltaría siempre es C, correcto. Y la única sumatoria de fuerzas que me falta es la sumatoria de fuerzas en X. Entonces yo hago, ok, para este otro cuerpo, sumatoria de fuerzas en X es igual a 0 porque la velocidad es constante. Eso sería la tensión menos la fricción BA igual a 0. Yo sé que T menos la fricción es mu sub K por una normal. ¿Qué normal? La normal BA es igual a 0. ¿Ok? Y NBA yo lo tengo de acá. Así que básicamente yo tengo que la tensión menos mu sub K es igual, perdón, menos mu sub K por WA es igual a 0. O que la tensión es igual a mu sub K por WA. Y ahí tendría una ecuación, digamos, 5. Ahí ya tengo 5 ecuaciones, ¿ok? Pero básicamente no son 5 ecuaciones, pero 5 expresiones con las cuales yo puedo encontrar una expresión para F en términos de solo puramente datos. ¿Por qué? Porque
MUK y WA ya la tengo, ¿verdad? Entonces, ya tengo T en términos de datos. Ahora, ¿cuál otra podría ser? Yo sé que asterisco de 3, yo tengo que NAB igual a NBA, pero yo sé que NBA es igual a WA. Entonces aquí ya tengo yo NAB en términos de un dato, ¿verdad? Voy a llamar a esta 3 asterisco. De 2, mi ecuación 2, N es igual a WB más NBA. Entonces yo tengo que N es igual a WB más NAB. Pero NAB es que, según 3 asteriscos, es igual a WA. Entonces, N es igual a ¿quién? A WB más WA. Y ahí tengo otra ecuación, 2 asteriscos. Y luego, ¿qué es lo que hacemos? Sustituyo dos asterisco, 3 asterisco y 5 en la ecuación 1. Ok, sustituyo eso. ¿Y qué me quedaría, muchachos? Vamos a simplemente copiar esto. Con la diferencia, ¿verdad? De que ahora ya tengo yo todos esos valores. Esto sería F menos mu sub K por N. Pero ¿cuánto es N? N era WA más WB. ¿Ok? Menos mu sub K por ¿cuánto? Por NAB. Pero NAB es WA. ¿Correcto? NAB es WA. Menos T, ¿verdad? Pero T es ¿cuánto? Mu sub K por WA. Fíjense cómo esta y esta, que básicamente son la fuerza de fricción entre las cajas, es la misma, ¿verdad? Como deberíamos de esperar, tiene la misma magnitud, ¿verdad? Y esto es igual a 0. O sea que esa fuerza mínima, muchachos, sería que igual a a mu K, lo voy a sacar como factor común por WA más WA más WA, 3 veces WA más WB. Se fijan, ¿verdad? Ya lo pasé. Este es negativo, negativo, negativo. Pasan los tres sumando al otro lado. Y aquí yo si saco como factor mu sub K, ¿qué es lo que me quedaría? Mu sub K por WA más WB más WA más WA. 3 veces WA. Correcto. No voy a hacer el cálculo, lo voy a dejar aquí para poder abordar los otros ejercicios. Pero si se fijan aquí es un despeje. Porque esto es 0.3, esto es 1.9 y esto es 4.2 newtons, ¿verdad? Ya queda el ejercicio largo, ¿verdad? Y si hay algunas fuerzas algo complicadas, no complicadas, pero que tal vez nosotros no notaríamos o se nos irían de paso. Pero es un muy buen ejercicio, ¿verdad? Se ha evaluado no pero unos muy similares, ¿verdad? En los cuales hay una caja, esa caja se está desplazando o cualquier cosa, y sobre ese hay otra caja, ¿verdad? Entonces, ok, ahí debe de haber una fuerza de fricción, ¿verdad? Existiría también el caso, muchachos, por ejemplo, en el cual yo tengo, solo como paréntesis, ¿verdad? Por si acaso le llega a aparecer algo similar. Pero ¿qué pasa, por ejemplo,
con un caso en el cual yo tengo una superficie, una caja B, una caja A. ¿Ok? Una caja A. Es posible que la caja B se esté deslizando por acá, pero que la caja A esté estática aquí, ¿verdad? ¿Se fijan? Está estática. Estática, pero estática con respecto a quién? Con respecto a la caja B. Entonces eso significa que hay una fuerza de fricción. ¿De qué tipo de fuerza de fricción? Estática. Si nosotros consideramos que todo el sistema se está moviendo en esta dirección, entonces la fuerza de fricción estática sobre esta caja, ¿en qué dirección iría? Fíjense que no parece intuitivo, pero iría en esta dirección la fuerza de fricción estática para esta caja. ¿Por qué iría en esa dirección? Porque, bueno, lo que está evitando esta fuerza es que esta caja se me deslice hacia allá, se deslice sobre esta superficie, ¿se dan cuenta? Entonces, hay casos así complicados, ¿verdad? Que hay que ponerle un poco de mente a eso. ¿Hay alguna consulta con este ejercicio o con la situación que acabo de plantear? Bueno, nos quedan 11 minutos, muchachos, y hay 3 ejercicios, todos interesantes, que quiero más o menos plantear. Lastimosamente, no vamos a poder resolver. Este ejercicio es interesante, pero vamos a ver qué tanto puedo avanzar en este, por lo menos a lo veloz, ¿verdad? Eh, y los otros dos creo que estos sí los puedo simplemente mencionar, pero este me interesa avanzar un poco. Entonces me disculpan un poco si voy muy a la carrera, pero esperaría poder plantearles algo, ¿verdad? Dice, dos masas MA y MB, dos masas MA y MB están sobre planos inclinados que se conectan entre sí mediante una cuerda de la figura. El coeficiente de fricción cinética entre cada masa y su plano es 0.30. Entonces, está diciendo básicamente que ambos, ¿ok? La fricción que hay acá y acá tienen el mismo coeficiente de fricción, ¿ok? Si MA se mueve hacia arriba y MB se mueve hacia abajo, determine su aceleración. El ejercicio es sumamente sencillo, pero toma detalle, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Identificar las fuerzas sobre cada objeto. Dice sí, así, determine su aceleración, ¿verdad? Entonces, bueno, como se mueve como conjunto, yo sé que el sistema se movería en esta dirección con una aceleración A. ¿Qué fuerzas habría presentes? Bueno, entonces hay que recordar, como hay una superficie, hay una normal, NA. Como tiene un peso, habría un peso, WA. Como nos dicen que hay un coeficiente de fricción y el sistema se está moviendo hacia arriba, existiría una fricción. ¿Hacia dónde? Hacia abajo del plano inclinado, ¿verdad? FKA le voy a llamar. Lo mismo sobre el segundo bloque. Sobre el segundo bloque, habría una normal, habría un peso directamente hacia abajo y este se está moviendo hacia abajo del plano, por lo tanto, la fricción que me aparecería, FKB, sería hacia arriba del plano, FKB. Ya identifique todas las fuerzas, perfecto, fíjense bien, hay un ángulo distinto en cada uno, entonces, ¿cuál sería el primer paso? Hacer el diagrama de cuerpo libre de cada objeto, ¿verdad? Entonces, objeto A y objeto B, digamos. Ojo, ¿cómo serían estos diagramas de cuerpo libre? Recuerden, ¿verdad? Mis ejes serían estos. Eje X, eje Y. Positivo hacia acá porque a esa dirección se mueve el sistema. Y acá, así, ¿verdad? Positivo hacia abajo del plano porque en esa dirección se mueve el sistema. Entonces, para el bloque A, ¿qué fuerzas tengo yo? Una normal A directamente hacia arriba. Un peso, fíjense bien el peso hacia dónde va. El peso va
en el tercer cuadrante, ¿verdad? Ah, me faltó una fuerza. Ojo, ya decía yo, no hay mucho sentido. Hay una tensión, ¿verdad? En cada una de ellas. Tensión, tensión. No había visto la cuerda. Si no, no tiene sentido. Hay una tensión en cada una de ellas, ¿ok? El peso va en el cuadrante de aquí abajo, en el tercer cuadrante, entonces iría por acá, WA. Y aquí estaría ¿qué ángulo? El ángulo de 51 del plano inclinado respectivo. ¿Qué otras fuerzas hay? Una fuerza de tensión que va en este caso hacia acá y hay una fuerza de fricción FKA que va hacia acá. Exactamente, bueno, y información extra, el sistema acelera hacia acá. Por lo tanto, esta es mi dirección positiva. Para el bloque B, fíjense que es una mímica, ¿verdad? NB, solo que ahora en el cuarto cuadrante tenemos WB y el ángulo que se forma entre el eje Y y el vector de peso es ahora 21. 21. FKB, que iría hacia dónde? Hacia atrás. FKB. Y la tensión, en este caso, iría hacia dónde? Hacia atrás también. ¿Ok? Y ahí ya tengo todas las fuerzas. ¿Qué ocupo yo? ¿Para quién ocupo resolver? Para la aceleración. Entonces, ¿qué es lo que empezamos a plantear? Digamos, yo diría, bueno, para el cuerpo A, muchachos, para el cuerpo A, digo yo. Entonces, ¿a dónde me aparece la aceleración? En la sumatoria de fuerzas en X. Entonces yo sé que la sumatoria de fuerzas en X igual a masa por aceleración. Eso quiere decir que la tensión, que es positiva, menos la componente X del peso, que sería W seno, ¿correcto? Esto deberían de verlo fácilmente ustedes. W seno menos la fuerza de fricción FKA es igual ¿a quién? A la masa A por la aceleración. Ojo, FKA es igual ¿a qué? La tensión menos W seno 51 menos mu sub K por quién? La normal A es igual a masa A por aceleración. ¿Ok? De aquí, ustedes se fijan, yo a quien quiero aceleración, no tengo normal A, no tengo la tensión. Entonces ocupo más ecuaciones. La normal A, ¿de dónde la saco? Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 para el bloque A. Eso sería ¿quién? Ustedes pueden verificarlo. Eso sería que la normal A menos la componente Y del peso es igual a 0. ¿Ok? O sea que la normal A igual a W coseno de 51. Y aquí ya obtengo este de acá. Ahora ocupo la tensión, entonces yo me diría, ok, ¿de dónde saco otra ecuación en la cual aparezca la tensión? La sumatoria de fuerzas en X, pero ¿para quién? Para el cuerpo B. Entonces, ¿qué tendría yo para el cuerpo B? Sumatoria de fuerzas en X igual a masa por aceleración. Esto quiere decir W seno de 21. Fíjense que en este caso el positivo es W y negativo es la tensión y FKB. Entonces menos la tensión menos FKB igual a quién? A la masa de B por la aceleración A. Que esto es lo mismo que tener W seno de 21. ¿Ok? W seno de 21 menos T menos mu K por NB es igual a MB por A. Y exactamente lo mismo en Y. Sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. NB menos W coseno 21 igual 0. NB igual
W coseno 21. Entonces, básicamente esto lo puedo sustituir acá y las expresiones me quedarían T menos W seno 51 menos mu K W coseno 51 igual a MA A. Y aquí me quedaría W seno 21 menos T menos mu K W coseno 21. Sé que voy muy rápido, ¿verdad? Pero esto es despeje, ¿verdad? MBA. Y ahí yo obtengo que dos ecuaciones. 1, 2, 2 incógnitas. 1, 2, 1, 2. ¿Qué tengo que hacer? Resolver el sistema de ecuaciones. Pero ¿por qué dije yo que es bien interesante? Porque lo usual para ustedes, muchachos, me están pidiendo aceleración, ¿verdad? Lo usual que ustedes pensarían sería lo siguiente. Entonces voy a venir y voy a despejar de una de las expresiones, voy a despejar para t, y luego después de que despejo para t, sustituyo ese t en la siguiente ecuación y después despejo para a. Eso sería lo común. Pero ojo, por eso quería llegar a este punto, para recordarles, hay múltiples formas de resolver sistemas de ecuaciones, muchachos. Entonces, ¿qué es lo que ocupamos aquí? Resolver el sistema. ¿Para quién? Para A. Y yo no tengo T, ¿verdad? Entonces, ¿qué método para resolver sistema de ecuaciones es súper útil para este caso, muchachos? El método de eliminación. No sé si se acuerdan ustedes de eliminación. Pero ¿en qué consistía el método? Fíjense, aquí me aparece T y aquí me aparece T. Entonces, básicamente, yo sumo o resto estas ecuaciones de tal forma de que cuando lo sumo o resto, se me elimina la T. Entonces yo tengo aquí ecuación 1 y ecuación 2. Fíjense qué pasa si yo sumo la ecuación 1 más la ecuación 2. Entonces el lado izquierdo sería T menos W seno menos mu K W coseno más W seno menos T, y la T se elimina, ¿se dan cuenta? Entonces, o sea, para dejarlo aquí escrito, eso sería, el lado izquierdo me quedaría como que T menos W seno 5. Bueno, para hacer las cosas más rápidas, ¿verdad? Lado izquierdo me quedaría esto más esto. ¿Ok? Eso es el lado izquierdo, ¿verdad? Sumado. ¿Se fijan? Voy a hacerlo un poquito para acá. Ahí simplemente sumé esto de acá. ¿Se fijan? Esto de acá es el lado izquierdo de acá. Y esto de acá sumado, ¿verdad? Sumé los lados izquierdos y luego sumo los lados derechos. Entonces me quedaría más MB. Bueno, lo voy a poner aquí abajo. Igual a MB por A más MA por A. ¿Y cuál es el detalle de resolver el sistema de ecuaciones así? Fíjense, T menos T, estas se cancelan, ¿verdad? Y ya me queda a mí algo en términos solo de A y cosas que yo conozco. ¿Ocupan resolver el sistema de ecuaciones así? No, muchachos, ustedes pueden hacer lo usual de venir, despejar para T y luego sustituir. Es lo mismo. Pero yo solo quería recordarles que hay otros métodos para resolver sistemas de ecuaciones. Entonces, lo pueden. Después, esto ya es 110, ¿verdad? Resolver ese sistema. O bueno, ese despeje.
estos otros dos ejercicios no los vamos a plantear, ¿verdad? Pero, por ejemplo, aquí dice 2 bloques hechos de materiales diferentes. Ojo, me dicen que los bloques A y B son de materiales diferentes. ¿Qué significa que sean de materiales diferentes? Que tienen diferente coeficiente de fricción con el piso, ¿verdad? O sea, la fricción les afecta diferente a ambos. ¿Ok? Entonces dice, 2 bloques hechos de materiales diferentes están unidos por una cuerda delgada y se deslizan hacia abajo por una rampa inclinada de ángulo θ con respecto a la horizontal, como se indica en la figura. El bloque B está arriba del bloque A. Las masas de los bloques MA y MB y los coeficientes de fricción son MUA y MUB. Si MA es igual a MB es igual a 5 kilogramos, me están diciendo si tienen la misma masa, y MUA es 0.2 y MUB es 0.30, determine A, la aceleración de los bloques, ¿ok? La aceleración de los bloques, y B, la tensión en la cuerda, ¿verdad? Entonces, es muy interesante el ejercicio, ¿verdad? Lastimosamente no lo vamos a poder hacer del todo. Fíjense bien cuáles son las fuerzas que aparecerían. Entonces yo sé que habría una normal, habría un peso, habría una fricción y aquí habría una tensión. Y para el otro habría una normal, habría un peso, habría una fricción y habría una tensión hacia acá. ¿Se fijan? Ahora, ojo, hay un detalle muy interesante y ellos no lo dicen, pero miren, ponen la misma masa. O sea que los dos van a tener la misma fuerza normal, ¿correcto? Y los coeficientes de fricción, el de abajo es 0.20 y el de arriba es 0.30. ¿Qué quiere decir eso? Al final, como las normales son iguales, porque las masas son iguales, las fuerzas de fricción quedan determinadas por este número, ¿verdad? Entonces, el bloque de abajo habría menos fricción que en el bloque de arriba. ¿Qué quiere decir eso? Que imaginémonos que no está la cuerda, bajaría, el bloque A bajaría con más aceleración que el bloque B. Entonces, ese detalle, ¿verdad? Hace que, como está la cuerda, ¿verdad? No va a bajar uno más rápido que el otro, pero la cuerda se va a tensar, ¿correcto? ¿Qué hubiese pasado si ponen los bloques al revés, muchachos? Si ponen el bloque B abajo y el bloque A arriba. Como el bloque B tiene una fuerza de tensión mayor que el bloque A, perdón, de fricción mayor que el bloque A, entonces el bloque B se va moviendo más lento y el bloque A se mueve más rápido. Si estuvieran al revés, entonces no se generaría esa tensión. Ok, entonces solo algo que tomar en cuenta en caso de que hay una pregunta teórica. Y el otro caso, muchachos, es este. Este no tiene, es súper sencillo, ¿verdad? Básicamente es un sistema en reposo. Pero ¿cuál es el detalle? Ustedes lo que miran acá es que aquí hay una caja, ¿verdad? Entonces yo sé que sobre esta caja hay una fuerza de tensión hacia arriba y hay un peso hacia abajo. ¿Ok? Y ahí, si yo quiero saber cuánto es esta tensión y cuánto es esta tensión, ¿cómo hago? Dirán, bueno, cuando hay sistemas con cuerdas, a nosotros no es de mucho interés estudiar este punto donde se amarran las cuerdas, porque fíjense bien, ahí donde se amarran las cuerdas salen fuerzas, ¿verdad? De aquí salió una tensión, de aquí salió una tensión y de aquí saldría otra tensión hacia abajo. Entonces, esos puntos a donde se amarran las cuerdas son muy interesantes para nosotros. Entonces, imagínense, ese es el único detalle con este ejercicio y el otro dice que si la tensión máxima que una cuerda soporta es de 5000, determina el valor máximo de la pesa. Entonces, básicamente lo que me está diciendo es que el dato de la tensión es 5000, es lo máximo que puede, entonces despeje para la masa. ¿Cuál sería la masa que soportaría? Sí, o sea, pero no tiene mucha, solo es de pensarlo un poco. Pero bueno, entonces estos sistemas, muchachos, que tienen cuerdas, por ejemplo, si yo pongo algo así y aquí cuelga una cuerda y aquí hay otra cuerda y aquí hay algo y aquí
hay una masa y aquí hay otra masa. Entonces, los puntos interesantes de estudio no son estos, ¿verdad? No es analizar la sumatoria de fuerzas sobre estos cuerpos, porque si yo analizo la sumatoria de fuerzas sobre esos cuerpos, solo encuentro peso, digamos peso A, y una tensión A por acá, peso B y una tensión B por acá. Si yo hago el diagrama de cuerpo libre solo sobre estos cuerpos, eso es lo que encuentro, pero no puedo encontrar información de esta cuerda o de esta cuerda o de esta cuerda. Entonces, ¿a qué procede? Aplicar sumatoria de fuerzas sobre estos puntos que están acá, ¿verdad? Recordando que entonces cada cuerda sería una tensión hacia afuera, ¿verdad? Una tensión hacia afuera, una tensión hacia afuera. Y acá, esta y esta son la misma, obviamente, ¿verdad? Ok, muchachos. Sé que no, lastimosamente no los pudimos resolver, pero espero que con eso que les planteo, pues les pueda ayudar en caso de que decidan ustedes resolver un ejercicio similar o se van al Yancol y lo buscan o a este lo hacen en el Sears. No son tan complicados, pero vale la pena pues hacer ese énfasis. No sé si hay alguna consulta extra o algún detalle, algún comentario en general sobre la clase. Y bueno, si no, yo lo dejo hasta ahí y les estaría compartiendo, bueno, el examen lo estaría subiendo por las horas de la madrugada, ¿verdad? Ya debería de estar subido para mañana y ustedes pues solo entran y comienzan el examen, ¿verdad? En caso de que se les cierre el examen, se manda o sea, las respuestas quedan guardadas en teoría, lo que ustedes ya tenían seleccionado y se envían automático. ¿Alguna consulta, muchachos? Si no hay consultas, entonces pues lo vamos a dejar hasta acá y nos miramos el día de mañana en la noche, ¿verdad? Mañana empezamos ya temas de la segunda unidad, les recuerdo. Está bien, ingeniero, gracias. Feliz noche. Bueno, feliz noche para todos. Buenas noches. Buenas noches, ingeniero.